Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles que nos acompañen, como siempre, felices acá de compartir el estudio de la Palabra de Dios y darles a ustedes la bienvenida a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Qué fascinante tema, ¿verdad? Aprender más del Cristo profetizado en el Antiguo Testamento en un sinnúmero de profecías que llamamos mesiánicas, que hablaban, advertían de la aparición de aquel gran regalo de Dios. Fue como Jesús se expresó ante la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Ese regalo que finalmente llega a la raza humana hace 2000 años atrás, y cuando Él se mueve, predica, enseña, cura, hace que la gente se sienta tan feliz. Él era feliz haciendo que la gente sea feliz. ¿Por qué? Porque venía nada menos que el creador de la raza humana, el creador de todo este planeta. Así lo enseña, lo revela la palabra de Dios. Venía a nosotros y nos visitaba. Vamos a aprender en esta ocasión una parábola que consideramos muy importante y tiene que ver con el trato que le damos a nuestro prójimo en lo que respecta al perdón. Es un tema fascinante, necesitamos estudiarlo, conocerlo más. ¿Qué ocurre cuando somos lastimados y hay en el corazón heridas profundas? Y el planteo sería, ¿podemos perdonar? ¿Debemos perdonar? ¿Es obligatorio perdonar? Que nos enseñe la palabra de Dios. Pero vamos primeramente a lo que el Señor reveló en sus profecías mesiánicas. Abrimos Isaías capítulo 42, los primeros versículos. Leamos pues. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo o mecha que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. 2 veces aparece la expresión que trae justicia. Al hablar del tema del perdón, que es el tema que hoy nos vamos a dedicar, la pregunta que surge es, ¿hay justicia cuando se perdona? Si el texto dice que Él viene a traer justicia, ¿qué justicia es esta? Si alguien nos hizo daño, ¿no cabría que la persona recibiera lo merecido, el pago por el daño que nos hizo? ¿No es eso en esencia la justicia, darle a cada uno lo que le corresponde? Si Jesús trae justicia, como dice el texto que acabamos de leer, en verdad, al enseñar acerca del perdón, que es el tema que hoy queremos escuchar, ¿dónde se revela allí la justicia si yo tengo que perdonar? ¿Se entiende? Pues vamos a mirar también ahora el Salmo 78, los 5 primeros versículos, que nos hablan de cómo Dios abriría su boca enseñando grandes y profundas verdades que nosotros necesitamos aprender. Miremos esta en la forma de profecía dada en el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley, e inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo.
Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Miremos el cumplimiento de este salmo en Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Jesús, conociendo todos los textos, que era su privilegio estudiarlos, ahora los reproduce, diciendo acá viene el cumplimiento. Hasta él mismo dice, esto se va a cumplir de esa manera. Así lo enseña Mateo 13, versículos 34 y 35. Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo en el Salmo 78:2, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vamos entonces a mirar algo profundo como ese relato que leemos a continuación. Alguien diría, no entiendo, profundo, el perdonar, si me hizo tanto daño. En fin, de eso queremos hablar. ¿Cómo podemos encontrar paz en los relatos que Jesús nos cuenta? Abrimos pues entonces en San Mateo, el capítulo 18, desde el versículo 23 en adelante. Nuestra parábola de los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esta es una moneda antigua que ya vamos a escuchar el valor que representa en aquellos tiempos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, subrayamos esta expresión, se le conmueve las entrañas, según el griego original, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus compañeros siervos, es decir, un compañero o un consiervo, que también le debía 100 denarios, en esta ocasión muy poco dinero. Pero haciendo de él, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba con las mismas palabras de quien había sido el deudor anterior, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos o los demás compañeros lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así pues tenemos la presentación de este relato. Para entender en profundidad el contexto, vamos a leer los versículos previos a una pregunta que el apóstol Pedro o el discípulo Pedro le hace al maestro. Aparece esto desde el versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí, que me ofenda? ¿Hasta 7? ¿Por qué Pedro dice hasta 7? Y vamos a ver la inesperada respuesta de Jesús. Porque en la tradición de los judíos, en el Talmud, en el tratado Yomá, en la página 86, ahí dice que era virtud perdonar hasta 3 veces. El enemigo te ofende, o tu hermano, tu prójimo te ofende, te hace mal, tú estás obligado a perdonarle hasta 3 veces. Después ya no, para que ese individuo aprenda lección. Más o menos así son las expresiones que aparecen en esa página del Talmud. En esencia,
se perdona hasta 3 veces. Por eso Pedro, él pregunta en el versículo que acabamos de leer, 21, ¿hasta cuántas veces yo voy a perdonar a mi hermano? Hasta 7. En otras palabras, mejoró la oferta. Si la tradición de los ancianos, que se preciaba de tener la sabiduría humana de los grandes rabinos de aquel tiempo y componían sus dichos y enseñanzas, y allí se sugería que hasta 3 veces, ahora Pedro la hace mejor, hasta 7. Miremos la inesperada respuesta de Jesús del versículo 22. Jesús dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lógicamente, al multiplicar los números no significa que allí hasta cierta cantidad vamos sumando. No. Significa que tú dices 7, yo digo hasta 70 veces lo mismo, pero lo mismo. En otras palabras, permanentemente. Perdonar permanentemente. ¿Cómo es eso? Amigos, aquí entramos en un tema que puede ser duro, difícil, porque hemos sido heridos. Y la reacción normal es que si fuimos lastimados, especialmente cuando alguien nos lastimó, es llevar un sentimiento que nos hace daño, el rencor, el odio y especialmente la venganza. Ese individuo me hizo lo que me hizo. Quizás no me vengue porque le hago el favor, no le voy a hacer daño, pero sí le tengo bien claro, no lo soporto, no le puedo desear el bien, lo aborrezco, no lo quiero ver, me hizo daño, que si Dios es justo, que se lo haga pagar, etcétera, etcétera. Amigos, cuando pensamos de esa manera, el daño que nos hacemos es incalculable, como la historia que vamos a examinar. No logramos percibir que en el perdón que damos, allí hay algo que libera en la mente, en el corazón, en el cuerpo. No solamente las endorfinas que nos dan un placer de haberle dado a alguien allí un valor que no tenía, pero de misericordia se lo dimos, que llamamos perdón. No solamente es que la persona recibe quizás de nuestras expresiones que nos pide perdón, nos dice perdóname, y entonces nos cuesta, estimamos a la persona, pero nos cuesta porque nos dolió lo que pasó. Pero amigos, la razón principal por la cual debemos pensar en dar el perdón es por nosotros mismos. Valemos mucho más que el odio que tenemos a la persona. El ser humano es tan rico como ser humano, en sus pensamientos, en sus emociones, en lo que representa ante Dios como la creación máxima, un ser humano, que puede llegar a alturas insospechadas, pero tiene que estar liberado de amarres, de esas ataduras que lo arrastran a un pasado, en el cual fue dañado, sufrió vejámenes, es muy probable, y le cuesta como ave desplegar sus alas. No puede volar porque carga un lastre allí en las patas, como el ave cuando está por volar. Dios quiere liberarnos de esa carga y nos enseña este principio del perdón. Antes de que lo examinemos, vamos a razonarlo también, analicemos la parábola para ver la medida, dónde está la clave, dónde podría estar la llave en la que o por la que nosotros abrimos esa puerta y descubrimos un mundo nuevo que se llama perdón. El corazón está agitado, está molesto, hay muchas emociones encontradas. Fulano nos hizo daño. ¿Cómo se ocurre que yo pueda dar perdón? Bien, estudiemos la parábola entonces. Recordémonos entonces. El Talmud, en el tratado Yomá de los judíos, de los 63 tratados, en la página 86, ahí dice que se debiera perdonar hasta 3 veces. Pedro mejora la oferta, lo hemos escuchado. Hasta 7 veces, y Mateo capítulo 18, 22, Jesús dice hasta 70 veces 7, y a continuación cuenta la palabra. En la parábola hay 2 deudores, esto es lo que importa. En los deudores hay uno que es llamado por el amo para que rinda cuentas. Amigos, no nos damos cuenta todavía nosotros la tremenda deuda que tenemos para con Dios, que lo que nos haga el amigo es insignificante a la vista de Dios, de los pecados que nosotros le hemos hecho a Dios, por el hecho de que Jesús da números que son absolutamente insostenibles. Vamos a leer otra vez la parábola, permítanme comentarla y actualizarla también, a ver si logramos percibir lo siguiente. Y es que el daño que nos hizo fulano,
el que fuera. Y hay daños que son bien feos. No se compara en absoluto, de acuerdo a la parábola, a los daños que hemos hecho a nuestro cuerpo, a nuestra mente, donde nos movemos y delante de Dios, a lo largo de nuestros años. Déjenme que se los ilustre. Aquí en este país, pues, hay penalidad por infracciones de tránsito. Y en alguna ocasión me ocurrió que hice un mal movimiento con mi vehículo. No recuerdo cuál fue, si no habré hecho el stop que se requiere hacer, o vi la señal del semáforo en rojo y hay que hacer stop igualmente para querer girar a la derecha y yo habré avanzado suavemente. Lo cierto es que el policía me detuvo, tenga el ticket. Y entonces, lógico, duele, porque hay que pagar dinero por la multa recibida, luego ir a un curso de tránsito, que en aquel tiempo pues había que hacer clases presenciales. Y en aquella clase, recuerdo, yo fui y entonces había un número, gente, hombres, mujeres, que también estaban en la misma condición que yo. Habían cometido infracción de tránsito y esperábamos a la instructora o instructor que debía aparecer para darnos la clase de tomar conciencia de las infracciones para no volver a cometerlas. Lógicamente uno no las cometería con la fuerte multa que significa una infracción de tránsito. Cuando llega la instructora, cuento este relato porque va a tener relación con lo que vamos a escuchar. Allí cada cual presentaba su caso. La misma mujer decía, a ver, quiero escuchar los problemas de ustedes. Y salía algún señor que decía, miren, acá tengo el recibo, tengo la foto de la supuesta infracción que yo cometí. Yo no cometí ninguna infracción. Aquí es cierto que en el semáforo aparece que como que estoy en rojo, pero estoy girando y en eso de amarillo pasó a rojo y ahí me tomó Es injusto. Ese era un argumento. Otro, aquí aparece cuando el policía me hizo la infracción porque me detuve apenas, no hice los 3 segundos que requiere la ley y me habré detenido un segundo, pero me detuve. ¿Pero por qué me cobró? Y así, todo. Me acuerdo un caso de una dama que en la noche manejaba, estaba oscuro y yendo por el freeway, allí no puso la señal de pasar de un carril a otro, en la noche, poca luz, y en la noche vacío el sector allí manejando. Y en eso el policía detectó que no hizo el cambio de luces, de pasar de un carril al otro. Y el policía detuvo a esta persona. Y ella se quejó. Pero no hay nadie acá. ¿A quién molesto? Es verdad, no puse, usted no lo puso. Listo, esta es la multa. No lo hizo. Bien, excusas que todos presentaban. Pero la instructora dijo algo que me hizo pensar. Miren amigos, ustedes se quejan por esta boleta, por esta infracción, por esta, pero les digo que ustedes y yo manejamos todos los días, cometemos infracciones permanentemente. En la mañana, en la tarde, manejamos, no hacemos bien el stop, nos cruzamos el semáforo, no hacemos la velocidad. Si el límite es tanto, lo sobrepasamos, sí o no, todos los días, cometemos. Y la gente bajaba la cabeza. Y por una infracción que te agarraron, ¿te quejas? ¿Qué sería si te agarran en todas las infracciones que tú cometes diariamente? Un asunto común es el exceso de velocidad. Y me hizo pensar, ¿por qué yo tenía que quejarme de esa infracción si yo era un infractor prácticamente consuetudinario, acostumbrado, a alta velocidad? Que cuesta a veces disciplinarse, ponte a la velocidad límite, pero es que tengo que llegar y no veo ningún policía, así que le voy a dar rápido. Y estamos violando el tránsito. El punto es que nos quejamos por una infracción cuando cometemos un sinnúmero de infracciones y como el policía no nos vio, pues seguimos cometiendo. Así es esta parábola que vamos a estudiar ahora. Aquí hay un hombre que le debe a su amo, el texto nos va a decir, 10,000 talentos. No hay forma de calcular en la cabeza lo que esto significa. Vamos pues entonces a examinar la parábola. Mateo, capítulo 18, dijimos, desde el versículo 23. Allí se presenta uno de los deudores, o gente que debe plata a su amo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Acuérdense, amigos, que la parábola es una ilustración que arroja verdades. Y una de ellas es, algún día tendremos que dar cuentas a Dios de nuestros actos. Y habremos cometido cuántas infracciones. Acordémonos que Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo, hoy tenemos la infracción de tránsito, el recordado semáforo en rojo y a veces lo pasamos. Cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás.
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo, te enojas contra tu hermano, ya violaste el mandamiento. Pero enojarse, no te lo permito. Bueno, pero, y encima le llamas necio, estúpido. No te lo permito. Le dices eso, ahí lo tenemos, hermanos, amigos. Vamos a leer el texto para que nos demos cuenta que somos violadores consuetudinarios. Diariamente violamos el mandamiento. Ahí lo tenemos. Vamos a leer el versículo anterior primeramente, para que nos demos cuenta, que aprendamos a discernir, a abrir los ojos de que somos violadores y por lo tanto la deuda que tenemos para con Dios es inconmensurable y apenas alguien nos debe una mínima cantidad, nos molestamos. Leamos entonces lo que Jesús enseña de la ley de Dios. Mateo 5:21, ¿qué dice? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo te digo, ahora hablemos en segunda persona singular, yo te digo que cualquiera que se enoja o tú te enojas contra tu hermano, ya eres culpable. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, ya es culpable. Y cualquiera que le diga fatuo o estúpido, ya queda expuesto al infierno. Pregunto, amigos, ¿hemos hecho eso? ¿Acaso no nos enojamos? Estamos en casa y hervimos allí, la sangre ya está a borbotones. Y tal vez alguien diría, pero es imposible cumplir la ley. Por supuesto, es que Dios la puso, ese es el estándar de Dios, es la forma en cómo Dios ve las cosas. Sí, pero ¿por qué no baja la ley? Que me permita a mí enojarme al menos. No, Dios no te la va a bajar. Lo que Él te dice es, amigo, yo te voy a subir. No me pidas que yo baje la ley. Más bien yo te elevo a la altura del carácter de Dios para que tú disfrutes de lo que es parecerte a Dios. Como Jesús dijo, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Yo no quiero que seas esclavo. Yo quiero que seas un hijo, que te parezcas a mí. Por eso te voy a elevar, te voy a dar nueva naturaleza para que tengas poder, fuerza, garras y te enfrentas con la tentación. Y te provocan. ¡Wow! Cambian las cosas. Antes era fácil reventar y salen las palabras y las maldiciones. Pero cuando el Espíritu Santo trabaja en el corazón, ya cuesta y nos sentimos mal. Y nos enojamos. ¿Qué está pasando? Ay, antes era fácil, decimos leche hervida, salen las palabras. Pero ahora, cuando Dios va actuando en el corazón, hay un cambio. Eso es lo que Dios quiere. A eso se refiere que estamos participando de una nueva naturaleza. Vamos cambiando, subiendo. ¿Se entiende así? Bien. Miremos otro ejemplo para que nos demos cuenta, especialmente va a afectar a los varones. Las mujeres no quedan exentas. Allí en San Mateo capítulo 5, versículo 27, con respecto al séptimo mandamiento. Miremos allí. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. 28. Pero yo te digo, miras a una mujer para codiciarla, ya está, ya tronaste, ya perdiste, ya adulteraste, violaste, yo te tengo que castigar. Por eso el consejo que viene ahora. 29. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, porque no puedes evitar, miras a una mujer y ya te haces una película en tu imaginación impura, sácate ese ojo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y así al menos puedas aspirar al cielo, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno así completito como estás. O versículo 30. O si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela, échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, que entres manco al cielo, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amigos, ¿cómo nos sentimos con una ley tan exigente? Y esto lo enseñó Jesús. Y decimos, Jesús es amor, es lo más bello que hay, y sin embargo, Él enseñó esas cosas. Tanto que hubo alguien que puso en práctica estos mandatos, como es Job, capítulo 31, 1, de quien Dios dio testimonio ante el universo. Apareció Satanás, criticando allí, y Dios saca su mejor espécimen que tenía, que era Job. Y a Satanás le dice, ¿quién como mi siervo Job? Varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Quién como él? Queriendo lucir su joya, Dios, frente a Satanás. ¿Qué características tenía esta joya llamada Job? 31:1, miremos lo que dice allí. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Nos acordamos de la lección de Jesús?
que el que mira a una mujer para codiciarla, aquí que dice Job, yo hice pacto, me dice, no, yo hice un compromiso, no voy a mirar. Y sin embargo, los varones somos muy débiles, ¿o no? Y las mujeres también tienen sus debilidades, especialmente con el oído. Cuando gustan escuchar cosas que saben que es peligroso de alguien que se atreve a meterse en un terreno peligroso de tentación. Oh, amigos, cuánto que podríamos aprender de la palabra de Dios, de cuidarnos. ¿Para qué? Para que no cometamos los errores de violar. ¿Se acuerdan de las violaciones de tránsito? Lo que dijo la instructora. Permanentemente violamos todos los días, por diversas circunstancias, los que andan manejando allí en las calles. No cumplen las reglas que piden para el manejo. Y nos quejamos por una boleta que llegó. ¿Sí? Es el argumento que daba esta señora. Bien, así es como habla esta parábola. Y vamos otra vez entonces a Mateo 18:23. Como el maestro quiere enseñarnos una gran lección. A ver, miremos pues. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Saben? Aquí, antes de avanzar, hablemos del talento. El talento es una moneda que solamente usaban los ricos. El talento es una moneda, un dinero, que abarcaba 56,000 denarios. Por lo tanto, hablar de 10,000 talentos, multiplicamos la cantidad de denarios que traía, y estamos llegando aproximadamente a 55 millones de denarios. Voy a invitar a que conozcamos qué es un denario. Esto aparece en Mateo, capítulo 20, allí en una parábola que estudiaremos más adelante, capítulo 20, los primeros versículos. Dice allí, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Notamos, por lo tanto, el denario era la moneda del salario de un día. Ahora, que este siervo se endeudó con 10,000 talentos. Así que dijimos que aproximadamente menos de 56,000 denarios es un talento, 10,000 multiplicamos y nos va a dar 55 millones, aquí tengo ya el cálculo realizado, 2,475 denarios. En otras palabras, este individuo, este criado común, se endeudó al modo de los ricos, con semejante dinero, nuevamente 55 millones de denarios, 2,475 denarios. Esa es la deuda que él traía. O sea, 10,000 talentos. En otras palabras, él estaba debiendo 55 millones de días de trabajo, ya que el denario es el trabajo de un día. Así que él estaba debiendo 55 millones, 2,475 días de trabajo. Lo que, al traducirlo en años, ahí tenemos ya, antes de avanzar, miremos las monedas para que esto nos ayude, las 7 monedas evangélicas de artículos que se pueden mirar libremente en internet. Ahí vamos a leerlos, que nos sea útil aprender también. En el año 63 a.C., Palestina fue conquistada por Roma. Pompeyo fue aquel que hizo esta conquista. De ese modo comenzaron a circular también las monedas romanas. La principal era el denario, porque hay monedas griegas y monedas romanas. Vamos a mirar primeramente las romanas. Le seguían entonces el sestercio, el dupondio, el as, el semis, el cuadrante. Estas monedas, tanto el denario como el cuadrante o la blanca, aparecen mencionados en la Biblia. ¿Se acuerdan de la viuda que debía apenas 2 blancas, dice el texto? Bien, o leptón. Esta es la moneda, la más chiquitita, mientras que las monedas griegas venían en otro orden. La moneda romana se caracterizaba por moverse con muy bajos valores. La moneda griega no, se movía en un sentido inverso, se movía con grandes valores. Sistemas griegos y romanos para manejarse con las monedas. Lo que importa es que ahí menciona que el denario era una moneda romana y que luego entre los judíos, como ellos fueron invadidos, utilizaban esa moneda para pagar el salario de un día, el equivalente de un salario de un día. Bien,
Dijimos que 10.000 talentos, moneda griega, equivale a 55 millones de denarios con 2.475 adicionales. 55 millones de denarios son 55 millones de días de trabajo. Por lo tanto, si este criado debe semejante cantidad de días de trabajo, se tiene que porque por cada día es un denario, y por lo tanto tienes que trabajar 55 millones de días. Para juntar, o mejor, ¿cuánto tiempo le va a llevar juntar 55 millones de denarios, que equivalen entonces a los 10.000 talentos? ¿Cuánto tiempo? Miremos, si el hombre descansa los sábados, lo logra en 180.335 años, si es que descansa los sábados. Si prefiere no descansar los sábados y trabajar los sábados también, lógicamente va a ganar tiempo y los años se le disminuyen. En ese caso, le va a llevar 150.000 años, 691. ¿Se capta? El criado está debiendo una suma sideral. Los talentos eran monedas que manejaban los ricos, no los pobres. Pero este hombre se endeudó, decimos hasta la coronilla, acá. Perdió. Y entonces el amo lo llama, quiero que me pagues. No lo puede pagar. Incluso él dice, dame tiempo, yo te lo voy a pagar. ¿Cómo es que va a pagar 10.000 talentos? Recuerden, amigos, por eso la lista que veíamos recién de las monedas romanas es para tener el valor. Incluso allí decía cuánto es la proporción de una moneda con respecto a la otra. La que le seguía era la mitad de esta, la otra era la cuarta parte y así sucesivamente. De modo como ocurre con las monedas nuestras. Decimos el dime o el níquel, allí la cora, son moneditas aquí americanas y que tantas coras, ahí tenemos otra vez, forman el dólar. Ahí tenemos entonces, vamos a leer arriba, que dice, en el año 332, los griegos invadieron a Palestina y a partir de esa fecha comenzaron a circular las monedas griegas. La base de este sistema monetario era la dracma y de mayores valores, la didracma, tenemos el estáter, esto aparece en el relato de Jesús cuando le dice a Pedro que vaya a cazar un pez y el estatero o estáter que aparece allí, ahí va a equivaler por el precio de ambos. De menor valor estaban el óbolo y el calco y no aparecen allí monedas muy caras como era el talento, era una moneda sumamente cara. Y entonces que alguien se hubiera, es como decimos todo en oro y tienes que pagar tantos kilos de oro. ¿De dónde saco? ¿Sí? Otra vez, amigos, recuerden, el denario, esto es para que fijemos la memoria y recordemos este relato. El denario es el salario de un día, lo miramos en Mateo capítulo 20, en la parábola de los labradores, allí que se los manda a trabajar. Entonces, un denario es un día de trabajo. 10.000 talentos, ahí tenemos ya la relación con el talento. Una era el talento, palabra que aludía a la antigua medida de peso, se la usaba para indicar 6.000 denarios. En verdad un poquito menos que 6.000, 5.900 por ahí, un poquito menos, pero básicamente era eso. Un talento era eso, así que multipliquemos 10.000 talentos. Más o menos como cuando nosotros decimos un palo para referirnos a 1.000.000 de pesos de los de antes. Una expresión que suele usarse en Argentina o se usaba ya antiguamente. Dice allí, el talento aparece 2 veces en los evangelios. La primera en la parábola del rey que perdona a su siervo 10.000 talentos, que es lo que estamos estudiando ahora. Y después no quiere perdonar a su compañero apenas 100 denarios que se paga en 3 meses. Recordemos, el denario es un día, 100 denarios son 100 días. Por lo tanto, 100 días son 3 meses con 10 días adicionales. El centro de la parábola es la comparación entre ambas monedas. Los 10.000 talentos, unos 60 millones de denarios, pone allí el autor. El cálculo que yo hice fue 55 millones porque voy más preciso. Aquí hablan en números más redondos. Era una suma increíble, jamás vista por judío alguno. ¿Cómo puede deber 60 millones de días? Lo que equivale, dijimos, y ahí viene el punto, ahí lo tenemos ya escrito. Y es que esto significa que si descansa el sábado, lo paga en 185.000 años, descansando el sábado. Si trabaja el sábado, entonces mete más días de trabajo,
lo hace en 155.000 años. O sea, 155.000 años para pagar denarios de un simple criado común. ¿Nos damos cuenta? La suma es increíble de ese artículo. Claro. Bien, amigos, esta es la deuda como Dios nos ve a nosotros. Y esto es lo que importa. Muchas veces nos concentramos en nosotros mismos, nos sentimos heridos. Este me la va a pagar, me la va a pagar. Y lógicamente, no se niega que estamos heridos. No hablamos de que no hay herida, no, hablamos de enfoques. No te mires a ti mismo. Quítate, sustráete, abstráete de ti mismo para mirar primeramente, si tú te sustraes un rato aunque sea, mira a aquel que lo ofendieron, era Dios. Y la deuda del hombre fue tan grande que lo ofendieron, vino para pagar todas las deudas de toda la raza humana, incluida la tuya y la mía. Y cuando Él viene a la tierra y paga esa deuda, quedamos libres, al punto que el amo tiene el gozo de decir, me han ofendido tanto, tanto. Pero aquí que Cristo, mi Hijo, Él lo pagó en la muerte, yo estoy satisfecho. Su vida perfecta, su intercesión, todo aquí calza para que yo les pueda otorgar libremente el perdón. Pero aquí que en lugar de pensar en eso, en la deuda tremenda que tenemos, ¿se acuerdan del relato de la escuela de tránsito? Estamos pensando en la boleta, allí la factura que vino. Y no nos olvidamos del sinnúmero de violaciones que cometimos a lo largo de los meses. Si pensáramos en esa imagen, si bien allí la Pasión de Cristo de Mel Gibson, pues pudo haberse excedido, esos son los críticos, pero lo que importa es que eso fue un hecho real, histórico. Así lo cuentan Suetonio y Tácito, historiadores griegos, contemporáneos del apóstol Juan, cuando él escribía el Apocalipsis. Esta historia ocurrió y nos está diciendo, ya dejen de mirarse a ustedes mismos, miren algo más allá, porque ahora quiero contar otra historia. Pero miren primeramente cómo avanza la parábola. Volvemos otra vez a 18:24 ahora. Mateo 18:24, cuando entran en diálogo allí el amo pidiendo cuentas y el criado que responde. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos o 60 millones de denarios, desde el artículo 55 millones 2.475, según cálculos más precisos. Vamos a leer el versículo anterior todavía. Comienza a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Qué hace con este hombre de los 10.000 talentos? Miremos ahora. Y este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer, a sus hijos, todo lo que tenga, para que se le pague algo de la deuda al menos. Pero he aquí que el hombre, aquel siervo, postrado le suplicaba, le rogaba, Señor, ten misericordia de mí, conmigo, yo te lo voy a pagar, por favor, espera, dame el plazo. Pero he aquí que, miren la reacción del amo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo miraba como suplicaba, le soltó y le perdonó la deuda. Así es nuestro Dios que nos perdona la deuda. Muchas veces, cuando empezamos a mirar estas cosas, Dios quisiera que nos quitemos la carga que significa tener odio, como miraremos a continuación. Y quiero continuar con la lectura y entonces contarles una historia de algo que puede ser de edificación. Miremos primeramente cómo continúa la parábola. Pero saliendo aquel siervo, ya perdonado, halló a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios que se paga en 3 meses, 10 días. Son 100 días de trabajo. Y agarrando de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Pero miren, no se le conmueve las entrañas. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Cuando nos sabemos heridos y si alguien pidiera perdón, o aunque no lo pida, que se conmueva esto de dar un perdón. Alguien diría, ¿por qué le voy a dar perdón si no viene a pedirme perdón? Si al menos yo viera algún síntoma de arrepentimiento, de que le duele el daño que me hizo, y encima yo le tengo que perdonar, para que él luego se ufane diciendo que no pasó nada. No, me la va a pagar. A ver, miremos cómo sigue la historia.
Mas él, el primer criado, no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pague la deuda. Y lógicamente allí las consecuencias, viendo sus compañeros lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, recuerden que era el rey, le dice: siervo malvado. Noten la expresión, así es como arranca, a pesar de que se había humillado, ahora lo ve malo. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Notemos, ese es el patrón de conducta que Dios pide de nosotros. Así como Dios hizo con nosotros, debemos hacer con el otro. Ahora, permítame contar esta historia. Hace un tiempo atrás me tocaba dar estudios bíblicos en un lugar de noche. Y era una cuadra oscura en la noche, 9 de la noche quizás, en que mi amigo, el que recibía los estudios bíblicos, él me esperaba a esa hora con su familia. Pero aquí que a unos 40 metros quizás vivía su hermana carnal. Y entonces ella me pedía: yo quiero estar presente mientras mi hermano estudia la Biblia. ¿Cómo no? Yo tocaba la puerta, ya me estaba esperando, y ahí cruzábamos camino de 40 metros por la vereda de la calle. Mientras íbamos caminando por la vereda, aparecía el domicilio de otro de los hermanos. 3 hermanos que vivían prácticamente juntos, una casa detrás de la otra. Y entonces ahí me contó ella la historia. Dice: ustedes no se imaginan lo que me hizo mi hermano acá, que vive acá, antes del otro que es el que va a estudiar la Biblia. ¿Y qué pasó? Me contó. Me acusa. Saben, amigos, yo cuento esto porque lógicamente siempre voy a enmascarar. ¿Y de dónde es la historia? No importa dónde, importa el fenómeno. Eso sí. Y las palabras que yo se lo dije y que las aplico para mí mismo, se las quiero aplicar a ustedes. Me dice: me duele mucho, mi hermano, cómo me acusó, porque él tenía un dinero en casa, en su casa, y se extravió. Y yo lo visité, pero hubo gente que lo visitó también, y me dice: tú me lo sacaste de una bolsita, etcétera. Hermano, ¿cómo me estás acusando? Es que aquí en otro vino más gente, tú sabes. Sí, pero él es de confianza, él es mi trabajador. Pero tú no sabes, ¿cómo me acusas a mí? Soy tu hermana, me dices eso. No, yo no creo en nadie. Esto se tiene que aparecer ese dinero. Nunca apareció. Pero esta buena señora tenía un corazón muy dolido contra su hermano. Entonces me contaba, y ya alguien había metido la mano en la bolsa donde su hermano escondía el dinero, allí en alguna de las paredes. Lo cierto es que llegamos al domicilio y estudiamos la Biblia con el otro hermano. Lindo estudio, estaba la esposa, linda familia, en fin, lindos recuerdos que tengo. Al retirarnos, volvíamos a caminar y yo ya la dejaba a la señora allí en el domicilio. ¿Cuánto? 30 metros, 40. Y yo luego me retiraba. Y mientras caminábamos, y varias veces durante la semana, porque yo visitaba a este señor varias veces en la semana, o en las semanas. Y ella insistía en lo mismo. Y yo le preguntaba: ¿y cómo está su corazón? No lo puedo olvidar. Y le dije: amiga, usted tiene que perdonar a su hermano. ¿Cómo le voy a perdonar? Lo que me hizo. Y entonces saqué esta ilustración. Y amigos, se las quiero dedicar a ustedes también. Mientras caminábamos por la vereda, pasábamos por patios allí de las casas, y en los patios hay tejidos, ¿verdad? Y mientras caminamos, imagínense usted que sale una víbora del zacate, del pasto que hay por allí. Y la víbora allí, nosotros no nos dimos cuenta, estaba oscuro de noche, y ¡pac!, nos agarró el talón. Y allí nos picó. ¡Ay! ¿Qué es esto? Y un dolor, y ahí la víbora se esconde rápidamente entre el zacate, la maleza, para esconderse. Y entonces, imaginémonos a la víctima, que se toca el talón, está herido. Y lo que hay que hacer rápidamente, allí vemos las fauces de la víbora, de la serpiente. Son animales que tienen esa naturaleza. Se acerca algo caliente, ese es un detalle interesante. Esos animales, cuando perciben algo caliente, entienden que es un ser vivo, agresivo, y atacan. Es curioso observar que cuando se le tapan los ojos, o aún el animal se le pone algo frío contra el hocico,
y el algo caliente que está acá, como no perciben el calor y se le tapan los ojos, su cuerpo recibe la temperatura del objeto caliente y entonces ahí se pone en agresividad. No puede soportar el calor alrededor. Pero si hay algo frío, pueden estarse tranquilas. Entonces he hecho un estudio interesante donde se muestra este fenómeno. Lo cierto es que ella pasó, seguimos con esta ilustración, y el animal sintió el calor y allí atacó. Ahora les pregunto, amigos, ahí tenemos un ejemplo para ilustrar también. Les pregunto, amigos, ¿qué es sensato hacer ahora? Esto es lo que importa. Que la mujer rápidamente se haga ver su pie, su talón, rápidamente ir al centro asistencial, que le extraigan el veneno, o, ahí tenemos la picadura, miren en la mano, o buscar un palo, ahí lo encontró el palo, ahora sí. Y con el palo, ahora sí, pegar a ver dónde está en el zacate, en algún lado tiene que estar. Y ella con el pie herido, ¿sí? ¿Me siguen con la ilustración? Con el pie herido, buscándole, acá te voy a dar, acá. Y uno le dice, pero ya, córtala, el animal anda por ahí. No, lo tengo que encontrar, se lo tengo que dar. Así como me hirió, lo voy a herir. Pero tu pie no aguanta más, tienes que curarte. Que espere mi pie. La víbora es la que me va a pagar las consecuencias. ¿Nos damos cuenta? Eso es el espíritu del no perdón. Estamos perdiendo el objetivo y es curarnos a nosotros mismos. Eso es el perdón. Te curas, te sacas el veneno que tienes del recuerdo, de la venganza, de lo que ese fulano te hizo, de lo que la víbora hizo. La víbora tiene su naturaleza. Picó ahora, ya le llegará el turno que otro animal lo picará y ya quedará fuera de combate. Así es la ley de la vida. Nos hicieron un daño, en lugar de devolverle el daño con el espíritu rencoroso, como dije, con el palo, buscarle la cabeza y dárselo para que pague las consecuencias de haber tocado nuestro talón. En lugar de perder fuerzas, nuestra vida en ese esfuerzo, hagamos lo contrario, curémonos. De eso trata la parábola. Este hombre no podía perdonar que su amigo le debiera 100 denarios. Lo ahogaba, dice el texto. Págame, te voy a mandar a la cárcel, me tienes que pagar. Y el amo bien que le dice, pero yo te perdoné 55 millones de denarios y por 100 denarios, ¿tú no puedes perdonar? Es que no tienes que pagar. ¿Pero qué hago contigo? Saben, amigos, la parábola es justa. Está enseñando que cuando perdimos el objetivo, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y por eso Dios quiere que recuperemos esa visión y es amarnos a nosotros como seres humanos. Al perdonar, establecemos un puente de contacto en el que le regalamos al ofensor. No lo merece, ha hecho daño. Pero porque miramos a Jesús, Él no nos regaló acaso un puente para que nosotros transitemos y nos podamos amistar. Y que luego Él nos diga, hijo, yo sé que me hiciste muchas maldades. Pensemos, por ejemplo, en Saulo de Tarso. Jesús cuando se le apareció, esto lo cuenta Hechos capítulo 26, leamos el texto, vamos a mirar el texto. Hechos capítulo 26, el encuentro entre Jesús y Saulo de Tarso. Versículo 13 y 14, que dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amigos, ahí tenemos un ejemplo de alguien que es lastimado por este individuo, Jesús. ¿Por qué me persigue? ¿Qué te hice yo? ¿Cómo que lo persigo? Persiguiendo a sus cristianos. Saulo de Tarso era un feroz perseguidor, lo metía en la cárcel. Y Jesús dice, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué? Dura cosa te es patear contra la punta, porque insistes y la conciencia te queda herida. ¿Qué hizo Jesús? Lo perdonó y lo convirtió en el famoso San Pablo, predicador de los gentiles, el hombre quizás más poderoso en la predicación de la antigüedad. Y el hombre fue feliz porque sintió que Dios le perdonó su pecado. Por lo tanto, él podía perdonar a otros que lo habían ofendido. Allí tenemos la escena de cuando el resplandor del cielo
cae sobre él y cae en tierra y asustado pregunta, ¿qué está pasando? ¿Quién eres? Y allí Jesús que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra la punta. Amigos, si Jesús, alguien diría, pero es Dios. Él es hombre. Jesús es hombre, como tú y como yo. Él fue herido y sin embargo, Él puede perdonar como nos quiere enseñar a nosotros. Perdona. Nos sacamos el veneno. ¿Recuerdan la víbora? El veneno de la ira, del rencor, del mal recuerdo. Porque nos envenena, desgasta nuestras fuerzas. Nos sentimos casi impotentes para componernos, para reponernos. Porque seguimos pensando en la historia. En lugar de ir a Jesús y decirle, Señor, perdóname. De eso trata la parábola. Por eso es que cuando, volviendo al relato de la parábola de los dos deudores, el amo le dice, ¿por qué no tuviste compasión de tu compañero? Como yo estuve contigo. A mí el corazón se me enterneció. Yo te había arrodillado pidiendo. Yo dije a los criados, a ver, vayan preparando que quiero que la mujer y los hijos también, todo el mundo a la cárcel. Y tú me rogabas, no. Y yo te veía y sentía pena, porque te endeudaste, no sé cómo te endeudaste tan grande. Tú eres mal negociante. Tú no puedes endeudarte y pagar semejante deuda, porque no la puedes pagar. Y tú me rogabas, que yo voy a hacer lo posible, dame un plan de pago. Entonces yo te miraba desesperado, porque te querías salvar tú, tu familia, y te dije, está bien, te perdono. Si yo tuve compasión, ¿por qué no tuviste compasión de tu compañero que te debía tan ínfima cantidad? Por eso, amigos, la medida que enseña la parábola es que midamos las cosas como Dios las ve, no como las vemos nosotros. O como veía la amiga, que es cierto, su hermano le había acusado de quitarle el dinero, de sustraérselo. Y el amigo pues largó su comentario, el hermano carnal, largó como la víbora que larga un veneno y a veces nos afecta toda la vida. La pregunta es, ¿por qué tenemos que cargar con ese veneno? ¿No sería conveniente quitarlo? ¿No podríamos extraer ese veneno del recuerdo de la palabra, de la acusación que se nos ha hecho? Pues Dios promete, Él quiere curarnos, para que no tengamos ese recuerdo. Mírenlo como el apóstol Pedro nos lo va a enseñar en la primera carta del capítulo 2. Abrimos ese texto. Esto es para que aprendamos a perdonar y aquí Pedro da la manera, el modo de hacerlo. Lo dice versículo 21 en adelante. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, él no respondía de la misma manera con maldiciones. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este detalle, amigos, es el que nos puede dar la clave para que tengamos alivio y podamos perdonar. Si uno padece acusación, violencia, en lugar de devolvérsela, ¿por qué no la encomendamos al Padre, que juzga todas las cosas? Y decimos, Dios, tú sabes la acusación injusta que me están haciendo. Tú sabes cómo han distorsionado las cosas, cómo me han hecho daño. Págamelo. Ahí tenemos allí en la parábola. Pero entonces nos encomendamos a Dios y a ese Dios le contamos. El texto dice, encomendar la causa, el problema, al que juzga justamente. Y ahí le contamos, Señor, me han hecho daño, pero te pido que me ayudes a curar lo más valioso que existe acá. ¿Qué es? ¿La deuda? No, este corazón, esto es lo valioso. Que esté limpio, que esté tranquilo, que esté limpio, arreglado. Cuando el corazón se limpia, se sacó el veneno, vale la pena para que uno esté tranquilo. Dios ya se lo pasamos a Él el problema. Él lo tiene anotado, escrito. Y en su momento tendrá que aplicar justicia. Lógicamente, Él lo va a hacer. Pero mientras tanto descansamos en las manos del juez que sabe hacer las cosas y las hace mejor que nosotros. ¿Creemos estas cosas? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús vivió esta experiencia, Él nos lo enseña. Ustedes perdonen también. Amigos, perdonemos. Ese es el regalo que le podemos dar a la gente por el daño que nos hizo. Si damos un perdón,
damos una palabra, la persona siente que reconoce el mal, pero le establecemos un puente para que no se desespere, se lo perdonamos. Y entonces que Dios luego juzgue lo que haya que juzgar, pero nos sacamos el veneno. Esto es lo más valioso. Amigos, esta es la recomendación que le queremos dar humildemente desde acá, a leer la palabra de Dios, porque así quiere Dios que perdonemos para que Él nos perdone. Así lo enseñaba el Padre Nuestro. Padre Nuestro, perdónanos a los que nos ofenden, así como nosotros perdonamos a aquellos que ofendemos y que nos ofenden. Tú perdónanos como nosotros perdonamos. Este es el gran mensaje que Dios da. ¿Lo aceptaríamos? ¿Querríamos que sea nuestro? Ese es nuestro deseo, deseando que Dios los bendiga, que pasen buena estancia con su familia, hasta que nos encontremos en la siguiente emisión. Gracias. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.